Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Brands Hatch, en esta oportunidad en la clase GT del multijugador destacado. Pero estoy haciendo algo diferente, me he clasificado porque la verdad es que hay muchos coches muy veloces y también no tengo en este momento mucha paciencia para estar lidiando con todos los choca-choca desde atrás. Así que hice una vuelta de clasificación, conseguí un tiempo bastante razonable de 1.25.342 milésimas, ocupando la cuarta plaza. La tercera posición, un Ford Racing, el GT, 1.25.300, 1.25.016 el Huracán Super, el 2018 en la segunda posición. Y el líder en un GT3, en un Mercedes AMG del 2018, fíjate, 1.23.910 milésimas. Son apenas 5 vueltas en total. Así que también ese fue uno de los motivos por los cuales también me clasifiqué, porque es una carrera demasiado rápida y no va a haber entrada a boxes, así que no tengo mucho tiempo como para poder pelearme allí con todo el tráfico para escalar posiciones, así que vamos a hacer todo lo posible por tratar de meternos en el podio, ¿ok? Vamos a ver si es posible. Tenemos que sobrevivir a las primeras curvas, no es tarea fácil. Ok, si todo sale bien, te doy los reglajes del Cadillac, del Caddy. Si es que tú tienes el paquete premium. Ahí viene el Viper que no se rinde, está tratando de usar el rebufo. Menos mal que el Caddy tiene buena velocidad. Se salió la MG. Van fuerte, los líderes van fuerte. Tienen buen ritmo. Mira cómo se ha escapado, ¿eh? El Lambo, qué barbaridad. Uy, se salió el Lambo, señores. Se salió el Lambo. Lo que me impulsa a la segunda posición. Vamos, que lo que queda es una vuelta. Lo que significa que este circuito se trata de perseverancia, ¿eh? Hay que mantener el ritmo hasta el final. Cualquier error te puedes despedir. Y caes abajo en la tabla, pero con una velocidad impresionante, ¿eh? Y también hay que procurar en la medida de lo posible de no sacar las gomas fuera del asfalto, porque también se paga caro. No, lo que les digo, ¿eh? Oh, eso sí está mal. One more. Finish strong. Ok, vamos. Uy, ahí se recuperó el Lambo, creo que es el Lambo. Uy, se salió el líder, señores. Faltando muy poco para concluir. ¡Qué victoria tan inesperada! Esto sí es verdad que me sorprendió. ¡Qué locura!
Uy, qué victoria tan inesperada. Muy bonito el podio. Qué suerte. Bueno, suerte y perseverancia, ¿ok? Así que bueno, ya sabes, ya te voy a mostrar los reglajes del Caddy por si tú lo tienes en el garaje. El Cadillac es un coche que viene con la versión premium o con el paquete premium del juego. Así que bueno, no sé si se pueda comprar de forma individual. Eso tendrías que averiguarlo tú si realmente te llama la atención este coche. A mí me gusta muchísimo el desempeño. Puede que a nivel estético no sea ortodoxo. Es decir, o sea, no es lo común. Uno está acostumbrado a ver Vipers, Porsche, Lambos, Ferrari, ok. Pero la verdad es que este coche tiene muy buen control. O sea, tiene manejo, tiene aceleración, buen desarrollo de velocidad punta. Es muy competitivo, por eso es que me gusta bastante. La verdad, lo he disfrutado. Creo que este lo he disfrutado incluso más que el Lambo Trofeo. O sea, hasta ese nivel. Entonces, bueno, vamos a ver los reglajes del Caddy. Ok, comenzamos con la presión de las gomas. Lo que ves en pantalla. Copia la escala que ves ahí en pantalla, ¿de acuerdo? La copias. 1.9, 1.9 de presión. Relación de las marchas allí, lo que ves en pantalla. 4 puntos. Está muy balanceado entre velocidad y aceleración. No le pongo mucha aceleración porque de lo contrario se complica mucho el torque. Es demasiado torque. 2.60 en la primera marcha y a partir de ahí edita todo lo que ves en pantalla. Si no te salen las mismas cifras, copia la escala, ¿ok? Copia allí la escala en cómo están acomodadas todas y cada una de las marchas para conseguir el ascenso de aceleración favorable que necesitamos para entrar y salir de las curvas con buena estabilidad. Alineación, menos 2 grados. Delantera, menos 1.5 en la parte posterior. La alineación puedes hacer esto, puedes colocar uno positivo hacia afuera y menos 2 en la parte trasera. Y en la parte del ángulo, 5.2 grados en alto. Las barras estabilizadoras, como lo ves ahí en pantalla, esa misma escala. Las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que las traseras. En los muelles, sí vamos a aflojar los muelles delanteros. Los aflojamos un poco para ayudar a la trompa a girar y atacar las curvas. ¿Ok? Así que copia la escala que ves en pantalla. Y el centro de gravedad todo al piso. ¿Ok? Equilibrado. La amortiguación, lo mismo que los muelles. Suave en la parte delantera y un poco más rígido en la parte posterior. Copia allí los valores o la escala. 3.3 en la rigidez de la expansión y 5.3 en la parte de atrás, la rigidez de la expansión del amortiguador. Y en la geometría colocamos 3 puntos en alto y menos 1 trasero y 24.5 en el antihundimiento delantero y el trasero lo dejas como está. En la carga aerodinámica, como ya te dije, tienes que asistirlo, ayudarlo a la trompa. Pones carga aerodinámica en la trompa y ligeramente un poco de carga en el alerón trasero. ¿Ok? Copia ahí los números o la escala. No le pongas demasiada carga a la trompa porque de lo contrario lo vas a frenar muchísimo, ¿eh? Freno, 48% de equilibrio y entre un 81 y 120% en la fuerza del pedal de freno. Eso sí, lo eliges tú. Entre el 81 y 120 es lo que recomiendo. En el diferencial, 75% de aceleración y 35% de desaceleración. Y ya con eso, mis queridos correlones, tienes el Caddy listo para la acción. Este no va a ser la última carrera en el GT en este circuito. Próximamente voy a probar el Viper, que también es un coche que me parece que tiene un rendimiento, y a partir de allí probaré otros coches que me parezcan razonables y competitivos, como por ejemplo el Huracán Trofeo. Así que bueno, ya estaremos al pendiente. Entonces nos vemos en la próxima, mis correlones. Espero que hayan disfrutado el video. Dale like, por favor, y comenta, compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima carrera.